todos y a todas. Hoy vamos a ver lo que son los tránsitos planetarios, cómo podemos conocer los actuales, el calendario, los solares, los lunares y todo esto a través de nuestra página web micartadiseñohumano.com. Una vez hayamos creado nuestra cuenta, podremos ir a esta sección de tránsitos desde el menú lateral o bien en el teléfono desde el menú superior. Una vez dentro, tenemos aquí los tránsitos actuales, la puerta del sol, el calendario mensual y los tránsitos lunares. Vamos a ir viendo cada uno de los apartados y explicando cómo funciona y cómo puede sacarle el máximo potencial. Vamos a empezar con la sección de los tránsitos actuales, en donde vamos a poder consultar la situación actual de los tránsitos planetarios. Aquí, como podéis ver, podemos seleccionar la carta en la que queremos comparar esos tránsitos y superponer el gráfico, y a la izquierda tenemos la carta de los tránsitos actuales y a la derecha saldrá la carta superpuesta. ¿Qué significa superposición? Que desde aquí, una vez hayamos creado una carta en la cuenta, podremos localizarla, ¿vale? Vamos a buscar una de ejemplo, por ejemplo María. Le vamos a pulsar y aquí nos está generando la carta superpuesta. ¿Esto qué significa? Que está cogiendo la carta de los tránsitos, esta que vemos aquí a la izquierda, está utilizando la carta de María y lo que está haciendo es colocar encima de la carta de María la carta de los tránsitos actuales, fusionándola. Aquí podemos ver una carta compuesta entre los tránsitos actuales que acabamos de ver aquí en esta lateral y la carta superpuesta que sería la de María. Aquí lo que podemos observar es cómo afectan los tránsitos del momento presente a la carta de María específicamente. Podemos ver aquí cómo se le define ese ego sin definir, ese bazo y esa raíz, gracias a, en este caso por ejemplo de la raíz, la activación de la puerta 9 en los tránsitos actuales. Si necesitamos meter un poco de zoom, tenemos aquí la opción de activar la lupa y podremos ver más específicamente ahí cómo vemos esa puerta 9 que se está activando gracias a los tránsitos, porque en la carta de María esa puerta no estaba activada. Si queremos ver la carta de María en cualquier momento, podemos aquí interponer entre los tránsitos y la carta actual de María. ¿Vale? Y aquí podemos ver que la carta de María no tenía esa puerta 9, sin embargo, como en los tránsitos actuales sí que tenemos esa puerta 9, pues en la composición de María se le define. ¿Esto qué significa? Pues que María en este caso, por cómo se encuentran los planetas actualmente, los tránsitos es cómo le está afectando en este momento a María, ¿vale? En lo que sería en la carta superpuesta, superponemos la columna de personalidad con la carta completa de María, por eso aquí solo sale una columna, porque estos serían los tránsitos y esta la carta de María, y vemos aquí pues cómo le afectan las energías. En este caso concreto, que vemos que se le define la raíz a María, lo que puede estar sintiendo es que tiene más presión por terminar las cosas, por llevar a cabo o finalizar un proyecto personal o sentir simplemente más presión en su día a día y más esa adrenalina y necesidad de terminar o finalizar las cosas. Mientras en los tránsitos actuales sigan teniendo esa puerta 9, que es la que está ahora mismo definiendo el centro raíz de María, va a seguir sintiendo ese impulso energético que le generan los tránsitos. Como veis, esto es muy interesante porque podemos ver cómo nos está afectando la energía en el momento actual. Si tú, por ejemplo, te estás notando que estás más emocional, puedes consultar aquí tus tránsitos y es probable que pues, ese plexo solar no esté como suele estar siempre en tu carta. Si queremos descargar la carta de los tránsitos de forma independiente, lo podemos hacer pulsando en este botón. Si queremos descargarnos la superposición para compartirla con alguien, darle la explicación o analizarla en detalle, podemos hacerlo con este otro botón. Y si queremos consultar otra carta distinta, además de la de María, pues podemos buscar aquí la carta que hayamos creado en nuestra cuenta, pulsarle y generará la carta de los tránsitos actuales superponiendo esa carta que hemos buscado. Tardará unos segundos porque está generando un nuevo gráfico y aquí tenemos a nuestro Pedro de prueba en donde vemos que los tránsitos actuales le definen bastantes más centros. Aquí tenemos el plexo solar definido también. De nuevo, mira, aquí se ve mucho mejor porque el canal es más grande y se ve mejor la definición de la puerta. Pedro por defecto no tiene esa puerta 36 definida, sin embargo, como los tránsitos actuales sí que la tenemos definida, pues a Pedro se le define ese plexo solar. Entonces este es como el caso que he explicado antes, que Pedro puede sentir esas emociones un poco más removidas o sentirse un poco más emocional en estos momentos mientras los tránsitos le definan ese plexo solar. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Podemos ir desde aquí, vamos a volver y tenemos la puerta del sol actual. Vamos a pulsarle para entrar y vamos a ver aquí toda la información que nos sale. Hay mucha información, al principio puede sonar confuso, pero no te preocupes que lo vas a entender a la primera.
Tenemos los tránsitos actuales, que es el mismo gráfico que hemos visto anteriormente. Veis aquí la puerta 36, veis esta puerta 9 que ya hemos comentado. Y de los tránsitos, claro, el astro más grande que más impacta en nuestro diseño va a ser el Sol. Entonces, por eso analizamos aquí específicamente la puerta del Sol en los tránsitos actuales. Tenemos aquí que la puerta del Sol tenemos ahora mismo la 1, ¿vale? Esa 1 sale de aquí, la columna de personalidad, ese primer planeta es el Sol. El numerito que está antes del punto sería la puerta que corresponde al Sol, que está actualmente, y tenemos que es la puerta 1. Si queremos profundizar un poco más, podemos definir en qué línea estamos en este momento, podemos ver cuál es la siguiente puerta del Sol que se va a definir y el cambio en el que se va a dar esa siguiente puerta. Todavía quedan 4 días en esta puerta 1. Entonces podemos pulsar aquí en leer significado de puerta, que nos baja para abajo o hacer scroll, y aquí tenemos una definición de esa puerta específica de hoy, que en este caso la puerta 1 que conecta con la 8 es la puerta de la creatividad. Aquí tenemos la definición de esta puerta. Como esta puerta está actualmente, podemos sentirnos en este momento en el que los tránsitos están definidos así, mucho más creativos, podemos sentir que tenemos más ganas de lanzar un nuevo proyecto, podemos sentir que tenemos necesidad de sacar a la luz esa idea que tenemos, nos ha podido nacer ahora mismo esa parte creativa de nosotros, hemos podido querer escribir, tal vez pintar, tal vez conversar, no sé, ¿sabes? La parte creativa está mucho más desarrollada cuando tenemos esa puerta 1 en el Sol, como se encuentra actualmente en los tránsitos. Tenemos los temas clave de esta puerta, que como ya hemos dicho, pues es la creatividad, la autoexpresión, individualidad, porque el creador es individual, ¿vale? Es un poco un proceso, el proceso creativo es más individualista, sale de ti y lo creas tú y nace de ti mismo, no es tanto en cooperación, digamos, aunque luego puedas compartir la idea, hacer lluvia de ideas y ahí vayan haciendo más esa inspiración. Tenemos que tener cuidado en forzar nuestra creatividad, en el caso de que no fluya, y aquí tenemos una serie de ejercicios prácticos para potenciar la energía que nos trae esta puerta que está definida actualmente. Cuando haya un cambio de puerta, aquí en el caso pues, que salga la 43, saldrá aquí la 43 y debajo de nuevo tendremos su definición, los temas claves y los ejercicios prácticos. Por eso es muy interesante esta sección porque podemos ir viendo la puerta actual que más afecta a nuestro diseño. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que sería el calendario. El calendario mensual de los tránsitos. Aquí vamos a poder ver de un vistazo general cómo está el calendario. Vemos aquí que estamos en la puerta 1, que entramos ayer, que justo además había luna llena. Aquí en el calendario, muy sencillo, podemos ir viendo la evolución de las distintas puertas y la línea por las que pasa. Después de la 1 ya hemos visto antes que pasábamos a la 43, hay un proceso, cada vez que hay un cambio de puerta tiene que pasar por cada una de las líneas. Por eso tenemos la línea 1, la 2, 3, 4, 5 y 6. Ponemos la que predomina en el día, pero el cambio se puede dar a lo largo del día. O sea, evidentemente puede ser que el cambio aquí en la línea 3 a la línea 4 se dé pues a las 11 de la noche, pero la predominante del día es la que estamos anotando aquí. Podemos ver aquí unos dibujitos, ¿vale? Estos dibujitos vienen explicados aquí arriba y significa que en ese día se definen estos centros. Entonces, como para tener un vistazo general de pues saber que hoy en los tránsitos tenemos la garganta definida, está el centro G definido y está el centro sacral definido. Mañana, por ejemplo, ya no tendríamos el centro sacral definido, sino que estará el plexo solar. Y así podemos ir viendo, pues en un momento determinado, la evolución de los distintos centros. ¿Por qué es esto interesante? Pues porque si tú no eres generador o generadora o generador manifestante, ese sacral que tienes sin definir, hoy lo tienes definido. Entonces, hoy, día 6 de noviembre de 2025, con el sacro definido, puedes notar que tienes mucho más impulso, mucha más energía para crear, energía para llevar a cabo las cosas. Mañana, sin embargo, vuelve a desaparecer. Esto no significa que si lo mezclas con tu diseño no se te defina el sacro, porque puede ser, como en el caso que hemos visto antes de Pedro, que se le define el plexo solar. Tal vez aquí mañana, si juntamos los tránsitos con el diseño de María, se le defina el sacro. Estos dos dibujitos de aquí lo único que significan es para poder ver de un primer vistazo si en ese día específico por los tránsitos ya viene esos centros definidos. Aunque igualmente si yo fusionase, por ejemplo, mi gráfico con aquí el del día 13, pues evidentemente como soy generador tendría el sacral definido. Entonces, como aquí no le estamos cargando no le estamos superponiendo ningún diseño, los dibujitos de aquí que nos salen de los centros son solo sobre los tránsitos, no sin hacer
la fusión sin hacer esa superposición de ninguna carta, porque aquí no se seleccionan cartas. Esto es para ver el calendario del mes de un primer vistazo. Cuando se acaba el mes, pues saldrá el nuevo siguiente mes. ¿Qué más tenemos aquí en el calendario? Pues tenemos que podemos ver los tránsitos específicos de un día en concreto. Imagínate que el día 15, ¿vale? El sábado que viene tienes, no sé, una reunión importante, tienes un evento de cumpleaños, tienes una salida, tienes una excursión, quieres organizar algo, quieres organizar una charla, una quedada, lo que sea. Pues podemos ver aquí los tránsitos del día 15. Vamos a ver los tránsitos y entonces aquí tenemos una tabla, una barra en donde podemos ir viendo la evolución de los tránsitos a lo largo del día. Nos ponemos aquí y nosotros podemos ir viendo cada 2 horas cómo evolucionan esos tránsitos a lo largo del día. Si os fijáis, casi no hay mucho cambio, pero aquí sí que cambian puertas. ¿Vale? Veis ahí la 6, que ahora se ha cambiado y se ha definido la 46 y al final se define esa 18. En este caso, pues no han cambiado los centros que están definidos porque no ha coincidido. Pero si hubiésemos tenido esta 58 activa, pues significa que a última hora del día tendríamos ese bazo y raíz definido, pero a primera hora del día no, porque no se define esa 18 hasta por la tarde. Esto es una forma de ver la evolución de esos tránsitos durante el día. ¿Cuál es la parte más top, lo más chulo de esta herramienta de poder consultar un día específico? Que también vas a poder superponer el día completo con un gráfico. Si ponemos aquí a nuestra María, esto tarda un poquito más porque ahora mismo lo que está haciendo es generar todos los diseños superpuestos entre los tránsitos del día completo y María. ¿Para qué? Pues para ver, ahora vamos a ver si a María, estas 2-3 puertas que han cambiado a lo largo del día, le afectan mucho más en su diseño y si se le definen o no más o menos centros. Entonces, esto es súper potente, ¿vale? Porque normalmente con los tránsitos hay que consultar la carta aquí y superponerlas a mano, pero en este caso pues ya tendríamos todo el día completo de María para ver cómo le afecta ese día 15, cómo van a estar sus centros, cómo va a estar su energía y cómo le afectan los tránsitos del momento. Bueno, vamos a acelerar un poquito esta sección del vídeo para no esperar y seguimos. Listo, ya se han generado todas las superposiciones del día del gráfico de María con los tránsitos actuales. Entonces, si ahora nos vamos desplazando por aquí, vemos cómo se van actualizando las dos imágenes. En este caso, pues María ya tiene estos centros definidos, ¿vale? Tiene el sacral definido, entonces no le afecta esta conexión de esa puerta 46. Pero vamos a ver la 18... Bueno, tampoco porque ya tenía la raíz definida porque se le define con la puerta 9. Pero imaginamos que la puerta 9 no venía en los tránsitos. Entonces María aquí, voy a activar la lupa para que se vea mejor. Podemos activarlo aquí. Como vemos, este es el centro raíz de María. Si no hubiese tenido esa puerta 9 los tránsitos, la raíz de María estaría sin definir, porque no habría conexión con ningún otro de los centros, ¿vale? Vemos ahí esa puerta 58 colgada, 54, 53 y 60, pero no conectaría con ningún otro. Sin embargo, a última hora del día, María se le habría definido esa raíz a causa de esta puerta 18 del bazo que se conecta con la 58. Pero bueno, en este ejemplo específico que he cargado, como ya tenemos en los tránsitos que tenemos la puerta 9 definida, pues ya directamente tiene la raíz definida y no sería el ejemplo específico. Pero bueno, como veis es muy potente. Si queremos buscar cargarle los gráficos de otra persona que tengamos en cuenta, pues lo buscamos aquí, le pulsamos y generaría todos los tránsitos de ese día de la persona. De nuevo aquí podemos darle a ver carta para ver la carta a solas de María junto con la de los tránsitos combinados y podemos descargar los tránsitos y la superposición de María. Y ahora vamos a pasar a ver la última sección, los tránsitos lunares. Esta sección es específica para reflectores o para quien conoce un reflector y quiere aprender más de pues, cómo está su ciclo actualmente. Los reflectores no se rigen por el Sol, ya que no tienen ninguna definición en su gráfico, ¿vale? Sino que se rigen por la Luna. Entonces, aquí lo que se estudia son los tránsitos lunares y los distintos, el ciclo lunar completo, ¿vale? A lo largo de los distintos días para poder ver cómo se van afectando esas puertas en el diseño de la persona. Tenemos aquí arriba que hoy, día 6 de noviembre de 2025, tenemos por la mañana esa luna en la puerta 23, al mediodía en la puerta 8, a la tarde y a la noche en la puerta 20. La luna cambia bastante a lo largo del día porque, claro, como vamos haciendo rotación, la posición cambia mucho. Entonces aquí tenemos que suele haber pues entre 3 y 4 cambios
por lo general. Entonces, pues aquí vemos que a la mañana está la 23, mediodía la 8 y tarde-noche la 20. Y aquí abajo tenemos la tabla del ciclo lunar. Aquí podemos ver el día 6 de noviembre, vemos aquí estos dos cambios, el día 7 de noviembre, el día 8 de noviembre, ¿vale? Las distintas puertas por las que va a pasar en los distintos momentos del día. Entonces, aquí veis una sección que pone selecciona una carta para ver cómo afecta la puerta lunar. Si nosotros aquí, claro, la puerta lunar que se define, en este caso, pues mira, como antes ha salido este ejemplo de la puerta 1, vamos a verlo aquí más claro. Vemos que el 6 de noviembre de 2025, hoy por la tarde, se va a definir la puerta 8. Aquí marcamos cuál es la puerta armónica, porque de esta forma, si tú como persona reflectora o esa persona que conoces que es reflectora tiene la puerta 1, aquí en este momento este canal se va a conectar y se va a formar. Entonces, dependiendo de si es un canal generado, proyectado, manifestado, esta persona va a cambiar de tipo. Bueno, le va a cambiar muchas cosas porque los tránsitos le van a afectar por completo, pero es una manera de pues, saber cómo va afectando esa energía a la persona reflectora, porque se le van a ir activando distintas partes de su gráfico. Entonces, vamos a cargar aquí la carta de un reflector, ¿vale? Que en este caso creo que tenemos a Laura. Sí, aquí tenemos Laura, que es reflectora. Nos va a salir aquí su diseño por si queremos consultar alguna de las puertas específicas o si queremos ver aquí, pues eso, cada una de las líneas que tenga definida la puerta, los centros, para poder entenderlo mejor, o podemos ocultarla si nos molesta. Tenemos aquí a Laura y entonces aquí vemos cómo en el caso de hoy, por ejemplo, que se define la puerta 23, la puerta 43, que es armónica, se le define, ¿vale? Si os fijáis aquí, puertas que antes no tenían colorcito han cogido color. Esto significa que estas puertas las tiene Laura. Vemos aquí la puerta 5 con la puerta 15. Pues si entramos en el diseñito de Laura, vemos aquí que la puerta 5 la tiene definida. Entonces, mañana no, el 8 de noviembre por la noche que se define esa puerta 15, como Laura tiene la puerta 5 definida, que lo vemos aquí, esta de aquí, la que se conecta con el sacro, junto con la 15 que se va a definir en los tránsitos de ese día por la noche, pues Laura va a pasar a ser generadora. No es que pase a ser generadora, porque no se convierte en generador. Simplemente significa que esa energía la va a tener disponible en ese momento. Se le va a definir ese sacro, porque se conecta la puerta 15 con la 5, ese centro G con el sacral, y entonces, como tiene el sacro definido, se podría decir que pasa a ser generadora. Entre comillas, muy entre comillas, porque ya veis que el día 9 por la mañana se le acabó el chollo sacral a Laura. Vuelve a ser reflectora con el diseño que tenía, porque en este caso la puerta 52 no le va a activar ninguna otra parte de su diseño. Podemos ver aquí cargando a la carta de la reflectora que tengamos, o la tuya si eres reflectora o reflector, podemos ir viendo aquí esa transformación de cómo afecta la puerta de la luna en ese ciclo lunar completo, cuando pasa por las 64 puertas. Y aquí lo podemos ver completo, pum pum pum, que vemos que finaliza el día 3 de diciembre. ¿Vale? Dura aproximadamente unos 28 días, pues aquí podemos ver toda esa evolución a lo largo de los días según las puertas que se definan hasta que pasa por las 64. Entonces aquí podemos ir viendo toda esa evolución de Laura en este caso, ¿vale? Para comprender mejor pues en qué momentos puede tener más disponibilidad energética o menos, en qué momentos puede sentirse más emocional, en qué momentos puede necesitar un poco más de conversación con una amiga, etc. Todo esto lo vamos a poder ver aquí en los distintos momentos de todo el calendario lunar, que van a ser unos 28 días aproximadamente. Y hasta aquí iría la sección de los tránsitos lunares. Y estas son las 4 secciones de los tránsitos planetarios que tenemos actualmente en la web. Como veis, es información de muchísimo valor para el día a día, porque aquí está la respuesta de por qué nos podemos sentir más emocionales en un momento que en otro, por qué nos surge más necesidad de trabajar o de sacar una idea adelante, por qué podemos sentirnos que tenemos muchas más ganas de verbalizar, de hablar, de compartir con otra gente que en otros momentos. Todo eso es a causa de los tránsitos actuales, a causa de la puerta del sol, a causa de esos tránsitos lunares si eres reflector, etc. Y si bien esta sección está disponible para los suscriptores pro de la web, todo el mundo tiene una prueba demo de unos días al principio para poder testearla, así que te invito a registrarte si todavía no lo has hecho, o si ya estás registrada, pues a acceder a esta sección de los tránsitos y empezar a superponerlo con tu carta y la de tus seres queridos para que veas cómo afectan el día a día y puedas entender mejor el porqué de esos cambios de humor, cambios de energía y cambios de comunicación. Espero que te haya gustado y ya sabes, dale un like y compártelo con tu gente para que no se pierdan todo el potencial que les esconde su diseño humano. ¡Nos vemos en la próxima!